Ujú. Ya, ok. Muy bien. Bien, aquí estoy presentando los primeros resultados al someter una muestra de este sistema preparado por el método de reacción de estado sólido. Eh, Efectivamente, aquí en la figura de la parte izquierda estamos observando picos bien definidos, ¿no? Esto es debido a que estos picos presentan una, una base, digamos, ancha, ¿no? Eh, la indexación de estos picos, la que justamente estamos aquí observando, eh, estas justamente se hicieron usando, pues, ¿no? En este caso, eh, el PDF, bueno, el PDF Win, un software de las cuales se llegaron a comprobar, ¿no? Se llegaron a comprobar que efectivamente el patrón, ¿no?, de difracción de rayos X de esta muestra pura del Calabacu, justamente eh, se indexa, pues, ¿no?, en una simetría tetragonal. Eh, También nosotros o en este caso, llegamos a detectar eh, algunas impurezas, ¿no? En este tipo de compuestos. Aquí, por ejemplo, se resalta, ¿no? Se resalta eh, eh, de estos, de este pequeño rectángulo, ¿ya? Y aquí hay otro círculo pequeñito, exactamente en estos picos, o estos picos pequeños, ¿no? Que efectivamente ahí se encuentran la mayor, digamos, cantidad, ¿no? De eh, esta fase llamadas fases secundarias, fases espurias, o otros le llaman impurezas. Bueno, eh, y estoy refiriéndome exactamente a esta fase del bario cobre O2 que tenemos justamente en esta parte de aquí, ¿no? Y en esta parte de acá, del circulito de color rojo, tenemos también ahí otra fase secundaria detectable. En este caso, corresponde al cobre oxígeno, ¿no? Corresponde al cobre oxígeno. Exactamente, yo recuerdo bien porque esto he estado trabajando sobre estas indexaciones, ¿no? De esta para las muestras, para las fases, en este caso secundarias, para el cobre oxígeno, tenemos, me parece que está alrededor de 35.5 grados, ¿no? Y esta de acá, para la fase secundaria bario cobre O2, está alrededor de 29.4 grados, me parece, ¿no? Y esto, como repito, se llegaron a indexar también a través de esta base de datos, ¿no? Del PDF Win. Bien, acerca de la fase principal, que es lo más importante, creo yo, esta de aquí, eh, eh, efectivamente se llegó también a comprobar esta indexación con otros trabajos. Eh,
por ejemplo, hay un trabajo publicado, obviamente, ya hace algunos años, por Kikuchi, me parece un investigador chino. Eh, Efectivamente, él hace un estudio por rayos X, obviamente de una muestra de Ibaku, ¿no? Ibaku tetragonal. Eh, y efectivamente él encuentra que en la fase principal, o sea, de su ico tetragonal, efectivamente coincide, ¿no? Eh, con, con este de aquí, que el que yo justamente había indexado, ¿no? Esta indexación acá del pico principal. Entonces, y así hay otros trabajos eh, que también hechos por nuestro grupo, ¿no? Por nuestro grupo del, de materiales superconductores, que también muestran, ¿no? Sus patrones de difracción de rayos X y bueno, y efectivamente se llega pues a, a verificar. Eh, Obviamente, aquí yo he hecho la separación, ¿ya? En sí, esta muestra pura, como en otros trabajos, llegan a juntarla, ¿no? Con las otras muestras que han preparado, pero yo la he separado con un propósito, ¿no? De poder establecer una comparación. Esta comparación que he hecho aquí sobre este patrón de difracción de rayos X con la del ICO, la que las he comentado por este investigador chino, efectivamente resalta pues esa, eh, esa comprobación, ¿no? Sobre todo de la fase principal. Lo otro es también hacer una comparación con el, con el ITCO, ¿no? Con el ITCO, este, eh, claro, con el ITCO ortorrómbico, que es un material también superconductor a una temperatura de 90 Kelvin, ¿no? Aproximadamente. Y en esa comparación, ¿ya? En esa comparación entre ambos patrones también se encuentran algunas ligeras diferencias, ¿no? Luego vamos a explicar un poco dónde exactamente se centra esa diferencia. Bueno, pero respecto, por ejemplo, a esa comparación, nosotros pudimos encontrar que en la parte del pico principal, que está aquí, el más grande, el más intenso, efectivamente allí se presenta, eh, o en este caso aquí, este patrón difiere con el ico ortorrómbico por un plano, ¿no? Un plano HKL o los llamados reflexión, ¿no? O esta reflexión representada por los índices de Miller. En este caso estoy hablando del plano 0013, ¿no? Este plano no se encuentra aquí, ¿no? Con respecto al ico ortorrómbico. Entonces, hay esa diferencia. Y lo otro ya corresponde directamente a la parte cristalográfica también, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte, ¿no? En esta parte de la presentación, estamos viendo una tabla
donde justamente se indica los parámetros estructural de esta fase pura, ¿no? ¿Ya? De esta fase pura. Ahora, la otra diferencia, la que justamente se da con el ico ortorrómbico, es justamente por este oxígeno que está aquí. Aquí, como sabemos bien, una fase tetragonal consta obviamente de dos oxígenos ubicados en la parte central de una estructura triple perovskita, definidas por aquí como oxígeno 2 y oxígeno 3, eh, con esta ocupación por cada átomo. Y también este oxígeno que le llaman el oxígeno ápica, ¿no? Que también tiene esta ocupación. Pero aquí, si nosotros observamos detenidamente el primer oxígeno, llamado el oxígeno de ocupancia, el oxígeno 1, efectivamente está, digamos, por decir, vacante, ¿no? Por eso le llaman así también oxígeno vacante, ¿no? Este oxígeno obviamente, en la estructura, como vamos a ver luego de esta fase pura, eh, no está llena, ¿no? No está completo, por decir así, ¿no? Por eso que se dice que esta fase, la fase pura, esta fase, eh, guarda una similitud con el ico tetragonal, ¿no? Con el Ibaku, ¿no? Ibaku tetragonal. Obviamente, es justamente en la ausencia, ¿no? De este oxígeno de aquí, ¿no? El de ocupancia, ¿no? Bien, por lo demás, en sí, la elaboración, o sea, de los otros, o de esta tabla para los otros átomos, como el calcio lantano, como sabemos, correspondería, pues, según la, la literatura, ¿no? Corresponde, pues, al litrio, ¿no? Para el caso si estamos tocando este compuesto padre, ¿no? El litrio, el litrio, ¿no? El bario, calcio y lantano correspondería pues para el bario, ¿no? Obviamente los cobres, 1 y 2 y los 3 oxígenos que están aquí, eh, más este oxígeno 1, obviamente, claro, y los 4 oxígenos eh, corresponderían para un ico ortorrómbico, ¿no? Un ico ortorrómbico, o sea, con sus 4 oxígenos completos, ¿no? Como es, y los otros átomos que ya comentamos, ¿no? Calcio lantano por itrio, bario, calcio lantano por bario y sus dos cobres, ¿no? Cobre 1 y cobre 2. Y estas posiciones atómicas que la que estamos justamente aquí mostrando. Esta tabla yo obviamente la he elaborado obviamente con la ayuda de una fuente, ¿no? Yo tengo justamente en su momento el profesor Ángel Bustamante me cedió o me brindó un pequeño libro que es justamente sobre estructuras cristalinas de los superconductores de óxido de cobre. Y ahí justamente encontré, encontré para el Ibaku y también se tiene para otros compuestos y de ahí justamente me he apoyado para poder elaborar esto, ¿ya? Para poder elaborar esto y, y efectivamente, ¿no? La literatura también informa algo similar a esto de aquí. Bien, aquí en esta parte, lo que les estoy mostrando es justamente ya las estructuras cristalinas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura cristalina para el ClBcO, ¿no? Este de aquí, este de acá,
presenta una simetría tetragonal, ¿no? Tetragonal. Y es algo, se podría decir, similar al ico ortorrómbico, pero como les estaba comentando, este de acá se diferencia con este de acá, o sea, el CLBCO con el ico ortorrómbico que está acá en la figura C, por este átomo de aquí, ¿no? El oxígeno de ocupancia, que aquí lo tiene, digamos, por decir, incompleto, ¿no? ¿Ya? Por eso que acá se resalta el oxígeno, ¿no? De otra manera, ¿no? De otra forma se logra, me parece, ver ahí, ¿no? Y por lo demás, como ya comentamos, los otros átomos están obviamente ahí eh, mostrados. Esto correspondería, según la literatura, para esta posición del bario, esto de aquí, para el ClBCO, para la fase pura. Y acá la parte central de esta estructura triple perovskita, ¿no? El itrio, ¿no? El calcio lantano. Obviamente, me parece, hay unos porcentajes, porque no está compartido exactamente por igual, por decir 50-50, ¿no? Sino que aquí me parece, por ejemplo, la literatura informa para el lantano, eh, 3/4, ¿no? 3/4 o 0,75 y el calcio sería 0,25, una cosa así, ¿no? Y acá también algo similar, pero obviamente me parece que tiene más contenido, es el átomo de bario con respecto a los otros dos átomos, ¿no? Bien, y aquí se posicionan los oxígenos. Aquí exactamente tenemos el oxígeno apical, el oxígeno 4, tenemos acá los dos oxígenos que justamente definen esta parte de la estructura triple perovskita, el oxígeno 2 y el oxígeno 3. En esta parte superior del plano superconductor también tenemos el otro cobre, el cobre 2, el cobre 1 hay acá en esta cadena, ¿no? En la cadena llamada la cadena cobre oxígeno, ¿no? El cobre 1, ¿no? Y en la parte central lo que tenemos es el ico tetragonal, ¿no? Si llegamos a comparar con este ClBCO de la fase pura, esta muestra, efectivamente tiene, digamos, los planos ahí definidos, los átomos también en la parte central, en la parte superior, inferior, los cobres, pero acá le está faltando justamente el oxígeno, ¿no? Justamente el oxígeno de ocupancia, ¿no? No tiene, ¿no? No tiene. Ya, no presenta. Por eso la simetría de esta lo muestran o se muestra de la manera como se está indicando. Y también se puede hacer la misma comparación con ¿no? Con el ico ortorrómbico. Continuando con el análisis por difracción de rayos X, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando las otras 5 muestras, ¿no? que llegamos a preparar por el método de reacción de estado sólido. En sí es eh, son los patrones, ¿no? Son los patrones de difracción de rayos X del sistema que hemos preparado, y de igual manera como la del primer patrón, en todas las fases se muestran una buena cristalización eh, ¿no? de estas muestras. También se llegaron a indexar eh, las muestras, ¿ya? Todas las muestras se llegaron a indexar en una simetría ortorrómbica, ¿no? Todas, ¿ya? En una simetría ortorrómbica. Esto también, en tal caso,
nosotros, o en tal caso, se está verificando lo que nos dice la literatura, ¿no? La literatura, por ejemplo, nos cuenta de que cuando se dopan o se sustituye, en este caso, aniones, como carbonatos, boratos, fosfatos, sulfatos, etcétera, sobre algún sitio catiónico, la estructura repentinamente cambia, ¿no? De simetría. Y eso lo que es lo que justamente yo pude verificar, obviamente haciendo la indexación de los picos, ¿no? De los picos de- de difracción. Y efectivamente se llegaron a comprobar. Eh, También podemos aquí notar algo, de acá se ven unos puntitos rojos, eh, justamente las mismas fases secundarias, ¿no? Que nosotros pudimos detectar en la primera fase, en la fase pura. Aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo pequeño, así lo hemos simbolizado esto, que corresponde pues a la fase secundaria bario cobre O2. Y en la parte de aquí tenemos un círculo pequeño de color rojo que corresponde a la otra fase secundaria cobre oxígeno, ¿no? Y estos, obviamente, a lo largo o sea, a medida que vamos aumentando las concentraciones nominales de estos fosfatos, perdón, de estos boratos, eh, aumentan, ¿no? ¿Ya? Aumentan, eh, aumentan considerablemente y en tal caso se pueden notar más aún en las últimas fases, ¿no? En las últimas fases de estas muestras que logramos preparar. Eh, Esto también, nosotros, en tal caso, pude informarme sobre eh, estas fases secundarias, eh, las que normalmente se presentan, ¿no? En estos compuestos. Efectivamente hay una información donde para la fase pura al menos, ¿no? A partir de esta reflexión, ¿no? De más o menos cerca de los alrededor de los 28 grados, ¿no? 28 grados acá de este ángulo de difracción, de 28 a 40 grados, me parece, ese rango, entre 28 a 40 grados, ¿ya? Entre 28 y 40 grados suelen aparecer esta clase de impurezas. O sea, esto es común, por decir, ¿no? En otros términos, ¿no? Estas van a aparecer. Y como o esta fase pura, el ClBCO es un derivado del ICO ortorrómbico, entonces obviamente en el ICO también me parece se presentan estas fases, ¿no? Estas fases secundarias, los tiene. Entonces acá también obviamente se van a presentar y es la que justamente hemos comprobado, ¿no? ¿Ya? Hemos comprobado que efectivamente se muestran, ¿no? O se indican, ¿no? Estas, eh, estas fases secundarias. Bien, en la parte de aquí lo que yo tengo es una tabla que obviamente también la he elaborado con la ayuda de este libro que me cedió el profesor Ángel en su momento. Y, y bueno, en esta tabla resalto esto porque justamente este de aquí va a ser nuestro punto de inicio para realizar el refinamiento Rydberg, ¿no? Aquí, por ejemplo, notamos las posiciones, en este caso del litrio,
¿no? Aquí centradas en el centro de esta triple perovskita, el bario en la parte superior e inferior de esta estructura, los dos cobres también, y también los cuatro oxígenos, ¿no? Obviamente, uno tiene que, para iniciar, ¿no? En tal caso, antes el refinamiento Rydberg, tenemos que obviamente conocer bien nuestras muestras. Es decir, partiendo desde la identificación de fases, ¿no? Desde la identificación de fases, y una base de datos, ¿no? O una ficha o un PDF que nos pueda, digamos, abrir, ¿no? El camino para poder realizar el refinamiento, ¿no? Claro, ya de antemano, eh, al encontrar, o sea, al indexar y corroborar o comprobar que efectivamente estas reflexiones que yo estoy aquí, o la que yo he determinado, justamente estas de aquí, corresponden, pues, ¿no? Corresponden a la de un ico ortorrómbico. Entonces, con esto, más esta información de acá acerca de esta tabla, ¿no? Se pudo pues hacer las refinaciones, ¿no? Usando el método de Rydberg, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo el refinamiento Rydberg del patrón de difracción, ¿no? De rayos X. De la muestra X igual a 0.1. Este es para la primera o para la segunda muestra, ¿no? Porque la primera, también se hizo, obviamente, su refinamiento Rydberg en base a una ficha o a una base de datos de una simetría tetragonal para iniciar justamente el refinamiento. Rydberg, y también logramos encontrar los parámetros, ¿no? de esta estructura, como vamos a ver justamente más adelante en unas tablas que he elaborado, ¿no? Aquí, por ejemplo, sobre este refinamiento para la muestra llamada X igual a 0.1, es decir, dopando una concentración, o dopando en este caso una cantidad de 0.1 átomos de cobre por boro, eh, en el sistema CLBCO, eh, logramos justamente, obtener un buen refinamiento, ¿no? En vista de que la diferencia de estos dos patrones, tanto el- el calculado, que es en este caso de color azul, y el experimental, que es de color verde, justamente esa diferencia la tenemos aquí abajo, ¿no? De color celeste. Se logra ver ahí que efectivamente, si resaltamos, ¿no? Si resaltamos esta parte, sobre todo la parte principal donde se centra el pico, ¿no? El pico más intenso, ¿no? El pico principal, efectivamente, ha sido pues un buen refinamiento, ¿no? Un buen trabajo. También se llegaron a refinar otras fases, las que justamente hemos detectado, eh, y esto es la que justamente nos ha llevado, pues, por medio de este refinamiento, Rydberg, a encontrar, ¿no? La parte, por ejemplo, cristalográfica, ¿no? Que corresponde a las posiciones atómicas, las ocupancias, los parámetros de red, los parámetros de mezcla, una serie de informaciones que nos da justamente este file, ¿no? De este refinamiento Rydberg. Entonces, así se procedió también con las otras fases, como vamos a ver luego en la tabla, para las otras muestras, ¿no? Recuerden que hemos preparado varias, entonces se entiende que se tiene que realizar de todas, ¿no?
Entonces, yo aquí he encontrado, o en tal caso, un buen refinamiento, ¿no? Bien, también la información, bueno, nos dice de que efectivamente el chi, ¿no? El chi cuadrado que le llaman cuando está entre 1 y 2, se logra a tener o claro, se llega a tener un buen refinamiento, ¿no? Bien, aquí justamente estoy resumiendo, ¿ya? Estoy resumiendo justamente en estas dos tablas eh, acerca del análisis Rietveld, ¿no? Vale la aclaración, aquí eh, eh, estamos considerando hasta esta fase de aquí que corresponde a X0.3. Obviamente está pendiente todavía dos fases más. Ya, obviamente eh, este, se va a tener que considerar porque así está en este caso en el, en el proyecto. Obviamente, este es un avance, por eso he tratado, digamos, de mostrar todo el avance hasta donde se tiene, al menos de esta parte, ¿no? Que corresponde a lo que es la difracción de rayos X. Bien, aquí acerca de las posiciones atómicas, aquí de este sistema que hemos preparado, se muestran, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las posiciones atómicas. eh, Obviamente estas corresponden para el calcio y lantano, tienen la misma posición. Esto implica que se van a hallar en el centro de esta estructura triple perovskita con simetría ortorrómbica. Bario, calcio y lantano, tanto en la parte superior e inferior de esta misma estructura, también se logró encontrar las posiciones atómicas, ¿ya? Acá asumimos también de que el boro, al sustituir en el sitio del cobre, obviamente está en la misma posición, por eso aparecen acá 0, 0, 0, 0 para cada uno de estos dos átomos. El cobre 2, también acá tenemos ya también su nueva posición, ¿no? La nueva posición, digo porque ya son parámetros estructurales refinados. Y los oxígenos, ¿no? Acá los oxígenos, obviamente si llegamos a observar el primer oxígeno, el llamado oxígeno de ocupancia, el oxígeno 2 y 3 que se hallan en los planos superconductores, el oxígeno 4, el oxígeno apical que tenemos aquí también, ¿no? Refinado también. Y estos tres oxígenos que están aquí, el oxígeno 5, 6 y 7, obviamente estos oxígenos han sido, digamos, entre comillas, creados, ¿no? En el sentido para poder formar el grupo triangular, ¿no? El grupo triangular de este grupo fosfato. Eh, y estos tres oxígenos, obviamente, sus posiciones se encuentran aquí, ¿no? Obviamente también han sido refinados y nos han dado finalmente estos, estos valores. También aquí, en esta parte de esta presentación, en la tabla 4, les estoy mostrando los parámetros de red, ¿no? La ocupancia de los oxígenos y los valores R, ¿no? O los valores Rietveld también le llaman así, obtenidas del refinamiento Rietveld para el sistema, ¿no? O sea, es para el sistema obviamente comprendido a la que se está mostrando hasta la concentración 0.3. Aquí efectivamente vemos los parámetros de red, el parámetro de red A y B, obviamente observamos en tal caso
que para el parámetro de red A, ¿no? Hay una ligera diferencia, ¿no? Se llega a ver, hay una ligera diferencia, ¿ya? Para B también de manera similar, hay un pequeño aumento, después, bueno, en sí em, eh, una pequeña, digamos, diferencia que se observan justamente en cada concentración. Yo estuve también, obviamente, revisando algunas informaciones también, porque también es importante eh, revisar y ver justamente ¿no? Eh, esta parte acerca de los parámetros de red, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Muestran también parámetros de red que en algunos casos suelen ser también, o sea, en algunos, no son, estamos así, digamos, eh, en unas situaciones así esporádicas, ¿no? Casi constantes, ¿no? Eh, en este caso, es la que justamente se ha podido, digamos, eh, encontrar. Acá, en este caso, para el parámetro de red, en este caso, C, acá también se ve unos cambios, efectivamente, ¿no? Se ve unos cambios. El volumen también, ¿no? Se llega a ver unos cambios. Hay que tener en cuenta que la literatura también informa respecto a estos parámetros y volumen que cuando uno sustituye, ¿no? Un grupo oxianión ya sobre un sitio catiónico, para ser más claros o exactos en el sitio del cobre, estos transforman, ¿no? La estructura, ¿no? De una fase, digamos, como en nuestro caso ocurrió, de una fase tetragonal a ortorrómbica, pero a la vez también crea un desorden estructural, ¿no? Como vamos a ver luego acerca de la estructura, se crea pues un grupo, ¿no? Un grupo triangular que se incorpora exactamente en el sitio de la cadena del cobre-oxígeno, ¿no? Bien, luego acá tenemos las ocupancias de oxígenos, ¿no? La ocupancia de oxígenos, obviamente estos también han sido refinados. Eh, obviamente, como les comentaba, para iniciar pues el refinamiento tenemos que tener nuestra ficha o nuestra base de datos sobre la estructura que vamos a usar, ¿no? Para empezar el refinamiento, ¿no? Se supone que nosotros, o al menos aquí, lo que nosotros hicimos es considerar, por ejemplo, estos oxígenos, del oxígeno 1, 2, 3 y 4, que corresponden a los primeros 4 oxígenos para el líquido ortorrómbico. Estas de acá, los valores, la que aparece en esa tabla, la que les he mostrado, es la que justamente hemos usado como punto de partida, ¿no? Para justamente refinar luego, ¿no? Y encontrar justamente ya estos, estos valores, ¿no? Estos valores refinados, ¿no? Para cada concentración. Aquí recalco un detalle, el oxígeno 2 y 3, estos oxígenos que se hallan en los planos superconductores, no se ha refinado, es decir, se ha mantenido con el mismo valor, fijo que nos proporciona esta tabla. Pero sí creemos de que el oxígeno 1 y el oxígeno 4, que justamente están ligados directamente
a la cadena del cobre-oxígeno y ahí donde justamente, ¿no?, se incorpora este grupo oxianión-boratos. Entonces, creemos de que deben ser refinados, ¿no? Por eso aquí aparecen estos cambios, ¿no? Aquí. Eh, Acá también, ¿no? Para el oxígeno 4, que es el oxígeno apical, ¿no? Eh, Estos oxígenos que están aquí, el oxígeno 1 y el oxígeno 4, si logran ver sobre todo este oxígeno de aquí, el oxígeno 1, el de ocupancia, obviamente estos oxígenos corresponden para la fase pura. Y sabemos bien de que la fase pura tiene una estructura tetragonal, ¿no? Presenta una simetría tetragonal. Entonces es obvio de que al momento o cuando uno realiza el refinamiento, obviamente uno espera unos valores refinados, la que justamente se están mostrando aquí, ¿no? Con prácticamente por desaparecer, por decirlo en otros términos más extremos, de este átomo, ¿no? Del oxígeno de ocupancia, ¿no? Es la que justamente no presenta, pues, ¿no? En este caso, la estructura tetragonal de un ico, ¿no? Un ico tetragonal, justamente, ¿no? ¿Ya? De un hijo tetragonal. Entonces, este de aquí, eh, tiene un valor, ocupa prácticamente nada, ¿no? O sea, es un valor pequeño. Mientras que acá el otro oxígeno, el 4 también, ¿no? Bueno, en este caso sí logramos a refinar, pero sí mantiene un valor aceptable. Bien, luego acá obviamente como es la fase pura no tenemos los oxígenos 5, 6 y 7, ¿no? Obviamente por ser una fase pura no se realiza ahí ningún dopado, no se hace ninguna sustitución, por eso que aquí le damos estos valores para esta concentración o la fase pura 0, 0, 0, no tienen estos oxígenos en tal caso, pero sí aquí se presentan para estas concentraciones de 0.1, 0.2, 0.3, estos valores refinados, ¿no? Eh, para estos oxígenos que hemos supuestamente creado con el fin de ligar o tener este grupo triangular, oxianión borato en la estructura. Estos hemos considerado al inicio un valor pequeño, ¿no? Un valor pequeño, ¿ya? Un valor pequeño, ¿ya? Y también fueron refinados, ¿no? Estos, eh, estas ocupancias, ¿no? De estos oxígenos. Y efectivamente, bueno, han arrojado estos valores. Bien, lo que viene acá, la parte más abajo de la tabla, ya son los valores de R o los valores de Rydberg. Bueno, es para simplemente tener alguna información sobre la parte estadística, ¿no? Porque esto en sí es un cálculo, ¿no? Esto hay que estar ahí prendido en el refinamiento, ¿no? Y hacer, ¿no? El trabajo, ¿no? Que consiste justamente en refinar, ¿no? La estructura. Y bueno, y estos valores estadísticos justamente nos han arrojado justamente estos valores, ¿no? Estos valores justamente nos han dado, ¿no? Bueno, y acá se resalta el chi cuadrado. Bueno, si llegamos a ver, como mostramos ahí, un refinamiento horrible de un patrón de difracción de rayos X de una de las muestras, que corresponde justamente a 1.21. Fíjense que es un valor que está dentro del rango, un buen refinamiento, y también se consiguieron de manera similar también para las otras dos fases siguientes, ¿no? Y para concluir, acá con la ayuda del software Carine, un software que uso o he usado para modelar, ¿no? O en tal caso para elaborar la estructura. Eh,
Efectivamente, la estructura cristalina de este sistema, ¿no? Presenta una simetría ortorrómbica con la incorporación, obviamente, del grupo triangular, ¿no? Aquí se logra ver justamente este grupo oxianión que se ha incorporado en la cadena, ¿no? Exactamente ahí, en la cadena del cobre-oxígeno, ¿no? De esta estructura. Obviamente se distingue también acá los planos cobre O2 y más abajo también las otras cadenas, ¿no? La elaboración de esta estructura obviamente se hace pues, ¿no? O se realiza con el apoyo de esta información, ¿no? Si no, no sería posible. O sea, esta información, o sea, el file, ¿no? El file o la hoja de cálculo que nosotros usamos para, o que hemos hecho, ¿no? Y se usa esto, ¿no? Estas posiciones atómicas de acá, justamente la que se muestra, en la tabla 3. También usamos, obviamente, las ocupancias, ¿no? ¿Ya? Las ocupancias y también los parámetros de red, ¿no? ¿Ya? Los parámetros de red. Con esta información, obviamente, con esta información, obviamente, se elabora, ¿no? Claro, se elabora la estructura cristalina, ¿no? De este sistema. Bien, eso es lo que he preparado para esta oportunidad. Seguramente más adelante se va a presentar más resultados, ¿no? Simplemente es esperar el momento para poder mostrar más análisis, ¿no? Bien, JC, eso es lo que quería presentarles. Gracias, Richard, gracias. Vamos a las preguntas rápidas. Si alguien tiene preguntas, a profesor Ángel, ¿tiene preguntas? Ángel. No, ahí estoy en el chat, le estoy poniendo que tiene que corregir la fórmula. Ya, sí, en los slides, en las tablas, arriba de las tablas habías puesto, te faltaba el oxígeno 7, Richard, en las tablas, arriba de las tablas. No, como pone X al BO3, ese X va a reemplazar a una parte del cobre. El cobre 3 tendría que tener cobre 3 menos X y después el BOX X, ¿te das cuenta? Sí, ahí arriba, en el encabezado. Sí, Claro. BO3, No, cobre, esto que lo 3 anote, menos pues, X. está en el chat, que lo escriba ahí a un papelito, después lo corrige. Sí, ahí en el chat está Richard, perfecto. Ahí en la Ya, fórmula ok, puede expresar ok. perfecto. Lo voy a tener en cuenta, ok. Gracias. J, ¿una pregunta? No, bueno, más que preguntas, darle ánimos, animarlo para que lo escriba, ¿no? Y ya lo condense, ¿no? Porque el tema de escribir es eso. Gracias. ¿Cómo se llama? Henry, ¿preguntas? No, Luis, ninguna pregunta. Ya, ok, ya, gracias. Richard, tu batería se está agotando. Sí, su batería se agota. Tienes que enchúfalo, Richard, tu batería se agota. Sí, ya he llegado, sí, ya llegué a enchufar ahí el cargador, ya está. Perfecto, ya. Okay. Richard, una consulta, tengo preguntas. Sí. Dice que el oxígeno 2 y 3 lo has fijado, ¿no? No has refinado, ¿cierto? Sí, eso para el Rebel. Ya, solamente el apical no has refinado, pero no el oxígeno 2 y 3 no lo has refinado, ¿cierto? Ya. He refinado el oxígeno 1, el oxígeno de ocupancia, ya, y el oxígeno apical y los otros 3 oxígenos que he creado para ligar este grupo triangular. Lo que no he refinado es el oxígeno 2 y 3 que se hallan justamente en los planos.